de la mañana con 12 minutos. Esta es la hora RPP Noticias para todo el Perú. Comienza Ampliación de Noticias con César. César, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto, José María. Buenos días, Ricardo. Con Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Chema? Amigos, bienvenidos. Bueno, y seguimos con Nela. Nela, muy buenos días. Y Hugo Villadegut Bush, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, anoche tuvimos no es la palabra correcta, quizás conferencia de prensa, una conversación del presidente con 4 periodistas. Así es. Digámoslo, para decir las cosas, porque conferencia de prensa es, llamas a toda la prensa, es lo aparentemente normal, pero cada uno tiene derecho a invitar a quien quiere. Claro. Y todos los que son invitados tienen derecho a asistir o no asistir. José María, aclaró la Secretaría de Prensa que esto va a ser periódico, sí, y que cada mes el presidente va a convocar a distintos periodistas, lo cual parece saludable. Correcto. ¿No? Pero en fin, más allá de eso, lo que importa quizás como resultado, como titular, como carne para tituleros, como se decía antiguamente, no tanto en tu época, César, que eres mucho más joven que yo, sino en la mía, cuando los periódicos salían a mano y a pie, entonces han sido titulares que ha dado el presidente. La noticia ha sido lo de Chejade. Y lo primera lo es único, de Chejade. Y claro, lo principal. Estamos invitando al doctor Chejade para poder conversar, a ver qué le parece todo esto, si se enteró por un tuitazo, o se enteró por un soplo, o ya estaba conversado. Con el presidente, estaba conversado, podría ser que estuviese conversado. Señales le habían mandado a José María primero aquí mismo en RPP Noticias el sábado pasado. Ajá. El presidente del Consejo de Ministros, quien decía que el caso Chejade era una piedra en el camino, un elemento incómodo, y luego el presidente de la República a mitad de semana señalando, a propósito de un discurso para la inclusión social y obras que inauguraba, señalando que no iba a permitir que intereses personales o estos escollos de ningún tipo le impidieran cumplir con las promesas de gobierno. Hay una pregunta ahí, quizá para Leguleyos, que es que ¿puede el presidente pedirle su renuncia al vicepresidente? Teóricamente no. Bueno, hoy día Enrique Bernal es muy temprano, Ricardo con Armando Canchaya lo entrevistaron y él dice que técnicamente es posible desde que se dio el caso de Raúl Descanseco. Que es una posición expectante. Es un acto individual que le corresponde. Es decir, por el pueblo, no lo pueden votar. Como congresista no puede renunciar. Exactamente. Como vicepresidente. Puede. Hay ciertos vacíos, advertía Bernales. Tenemos a 3 distinguidos congresistas que han estado escuchando ayer al presidente o que se han enterado de lo que ha dicho por la tele, la radio, etcétera. El congresista Juan Carlos Seguren. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. El congresista José Luna Gálvez, ¿cómo está usted? Buenos días, Chema. Y el general Octavio Salazar, congresista Octavio Salazar, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Chema. Un saludo cordial a todos. Vamos a comenzar por la carne de titular. El caso Chejade. Chejade ya fue, no voy a hacer ninguna broma con su apellido, dicho sea de paso. Chejade ya fue, ya le hiciste, o no necesariamente. Una primera rueda, por favor, Juan Carlos. Creo que ya el tema Chejade estaba zanjado en la opinión pública, en los líderes de opinión. Lo que ha hecho el presidente tardíamente es poner el punto final, o el puntillazo final. Creo que Chejade no le queda ninguna otra alternativa que dar un paso al costado ya ante un pedido público del presidente. Decía que tarde porque lamentablemente demoró mucho. El presidente pretendió la política del avestruz, esconder la cabeza ante el problema pretendiendo que ese se solucione por sí solo, y ante la imposibilidad no le quedó otra alternativa que pedir la renuncia prácticamente de Chejade. Esperamos produzca las próximas horas. En los próximos minutos, quizás, con José Luna Gálvez. Bueno, nosotros el tema Chejade lo trató ya la bancada la semana pasada y habían decidido ya que el señor tenía que dejar la vicepresidencia definitivamente porque estaba dañando el Ejecutivo y la gobernabilidad. Y vamos a apoyar a todas las comisiones de investigación para efecto de que se aclare y salga la verdad. Pero nosotros tenemos siempre como adelante la presunción de inocencia, que es lo que al final nosotros vamos a defender bien, así como defendemos también la libertad de prensa. Muy bien, congresista Salazar, por favor. Muchas gracias, Chema. Indudablemente que es lamentable, ¿no? La figura del vicepresidente que está inmiscuido en todos estos temas. Él es un líder joven, con mucho futuro seguramente, pero que una sugerencia del presidente es como si fuese una orden, porque hay que tomarlo de esa manera. Pero lo que nos debe en estos momentos a la reflexión es que tenemos que legislar cuáles son las funciones de los vicepresidentes. Ya tuvimos un caso anteriormente en la época del presidente Toledo y tenemos un caso nuevamente el día de hoy.
Entonces es importante legislar cuáles son las funciones, atribuciones que hay que darle al vicepresidente para poder establecer bien la regla de juego y que no sea al fin y al cabo una figura de que aparece y desaparece cada vez que el presidente sale o retorna al país, sino que hay que darle y hay que enmarcarlo constitucionalmente dentro de las funciones que él tenga que realizar. Yo quisiera preguntarse, gracias José María, a Juan Carlos Segurín, ¿qué ha pasado con este intento de blindaje que hizo Gana Perú de la figura del segundo vicepresidente y congresista? El jueves en el Pleno, ¿no? El jueves en el Pleno, efectivamente, porque a muchos nos queda la sensación que el presidente de la República, Ollanta también conocía o fue parte de ese operativo. Evidentemente aquí el oficialismo ha querido proteger desde Javier Díaz Canseco y todos los personajes aliados de Gana Perú Chejade, y de la noche a la mañana salen con esta tesis diciendo el presidente está flotando por encima de ellos, ¿no? Él no conoce, él tiene una postura diferente. ¿Usted la cree, congresista Eguren? ¿O se han visto obligados, como han señalado, a ratificar una postura que, decía José María, se siente en la calle, se siente en todas partes? Por el bien del gobierno esperamos que no. O sea, el presidente, además de ser el presidente de la República, es el presidente del Partido Nacionalista y es obviamente quien debe dirigir las políticas generales a nivel nacional, y uno de sus brazos articuladores tiene que ser su bancada. Claro. De lo contrario estaríamos... Suena lógico, ¿no? Que suena lógico. Ha tenido que ser conversado, y tiene que ser así, advertido, y le han dicho, bueno, vamos a tomar esta postura de defender a Omar Chejade. En campaña se dijo que nada se hacía en el partido, no pasaba nada ni para adelante ni para atrás sin el visto bueno del presidente. Y no puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera, si no estaríamos pues a la deriva, una anarquía, donde el partido hace una cosa, la bancada otra, y el presidente y el ejecutivo otra. O sea, esperamos que haya una coherencia y haya una misma línea de dirección. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Creo que fue el último intento de salvar al vicepresidente Chejade, y ante el intento fallido y torpe, en mi opinión, porque lo que terminó como resultado de ese blindaje fue que las olas se levantaron más aún y terminaron hundiéndolo más a Chejade. Ante el intento fallido no le quedó, repito, otra opción al presidente que ya pedir que Chejade dé un paso al costado. Ahora, una de las interpretaciones que surgen luego de este pedido del presidente de la República para que su vicepresidente dé un paso al costado, eso sería lo más conveniente, dice él, eso es lo que piensa, dice él, surge una interpretación, que es decir, si el presidente ha tenido que salir a los medios de comunicación al momento de efectuar un balance de su gobierno, ha tenido que recurrir precisamente a la televisión y este mensaje para pedirle, sugerirle que se vaya, es porque antes ya lo hizo a la interna, en privado, y no dio resultado. ¿Qué pasa si el vicepresidente no quiere renunciar, no quiere dar un paso al costado? Bueno, en esa vía tenemos que ver ya la función del Congreso de la República, a través probablemente del desaforo, no puedo adelantar, esa es una función que le compete a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, pero esa tendría que ser la alternativa más allá de lo que resuelve el Poder Judicial en su momento. Interesante escenario que plantea Ricardo Gómez en su pregunta. Vamos a tener que hacer una breve pausa, vamos a continuar un segundo más para dar la oportunidad también a los congresistas Luna y Salazar sobre qué hacer ahorita, qué le queda hacer si ellos fuesen Omar, si se llamaran Omar, por ejemplo, fuese yo no me llamo Omar, José Omar, don José Omar Luna, ¿qué debería hacer? O de repente Octavio Chejade. Cuidado. No. Esto es una broma de buen talante, quiero decir, con cualquier apellido, inclusive con el doctor Omar Chejade, al que por supuesto invitamos con toda cordialidad para conocer su punto de vista sobre esto, ¿no? Bueno, de esto y más después de la pausa que viene a continuación. Gracias, señor congresista. El congresista Obón, y su primer comentario sobre qué va a pasar ahora con la comisión. Bueno, incorporemos el tema también a nuestra... Y luego, como me van a acusar de hacer puro titular, veamos también los otros aspectos del mensaje presidencial, vaya, la parte económica, etcétera. El congresista Luna Galvez, por favor. Bueno, tocando el tema económico que acabas de mencionar, me parece muy acertadas esos 100 días que han estado trabajando. El empresariado pequeño, mediano, está totalmente de acuerdo. Y estoy llegando del Asia. Y yo diría que es una oportunidad, esta crisis mundial es una oportunidad para el Perú
como toda crisis, como pensamos los empresarios emergentes, una crisis es una oportunidad, no es una debilidad, es una oportunidad. Y Perú tiene la oportunidad en este momento, si lo hace bien, de poder crecer como nunca. Usted estaba avisando que, perdón, congresista, quiero hacerle una acotación. Salió una información de que la Comisión de Economía del Congreso ha recibido 72 iniciativas de ley, de las cuales un tercio presentadas por Gana Perú son de corte y de un sesgo netamente estatista. Hay que fomentar el rol empresarial de la Empresa Nacional de Puertos, hay que crear la línea de bandera nacional, etcétera, etcétera. Pareciera que hay un doble discurso ahí, por lo menos. La bancada de Gana Perú quiere fortalecer el rol del Estado en la actividad económica nacional. Bueno, tenemos que ser, volviendo al tema, tenemos que aprovechar esta oportunidad y tratar de captar la mayor cantidad de inversión. La inversión a nivel mundial está asustada en toda Europa, Estados Unidos e incluso el Asia está creciendo y va a crecer a 9.5 China, pero ellos están planteando que pueden crecer hasta 8.5 y realmente van a crecer a 8.5, pero van a crecer en base a su crecimiento interno, inversión interna, construcción interna, y van a recurrir a los minerales de Perú. Por eso Perú va a ser uno de los beneficiados en esta crisis, pero lo que tenemos que hacer es tratar de captar la mayor cantidad de inversión, fomentar la inversión privada. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cualquier cosa que vaya en contra de eso, o que no esté en esa línea, definitivamente va a demorar o va a retrasar la gran oportunidad que tiene el Perú por crecer. Es una gran oportunidad. Perú puede crecer a 5 o 6% y luego a 8 o 10%. Esta es su oportunidad, pero tiene que enfocarse claramente, que tiene que apoyar todo lo que es inversión privada. Yo estoy de acuerdo con el discurso, con lo que se ha planteado ayer, y me he sentido tranquilo en términos de como empresa, como los empresarios, pero lo que no he visto algo a nivel macroeconómico, el planteamiento estratégico económico ante esta coyuntura, eso es lo que yo no lo he escuchado. Entonces, y tampoco los periodistas se han enfocado en ese lado. Entonces, eso me preocupa que nos esté ganando la cuestión coyuntural de que Chejade, de que Yascalce, y no se esté aprovechando la gran oportunidad que tiene Perú en este momento por aprovechar y crecer y captar la mayor cantidad de inversiones que están buscando dónde invertir en este momento. No, sí, eso fue también una materia, pero de pronto habría que hacer mayor énfasis, ¿no? Por ejemplo, el tema de Conga fue uno de los primeros en ponerse sobre la mesa, esta gran inversión, mega inversión minera. Pero también se tocó, congresista Salazar, el tema de la seguridad ciudadana, y también se ha alcanzado a la prensa un documento que resume estos primeros 100 días de gestión del gobierno del señor Ollanta. Y en materia de seguridad ciudadana, se ponen como objetivo principal la lucha contra la delincuencia. Y aquí tenemos el documento y señala como logros alcanzados en estos primeros 100 días la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, la reestructuración policial, la eliminación del 1 por 1 en el trabajo de la policía, el plan piloto de eliminación de la modalidad policial 24 diferentes puntos del país, el financiamiento de actividades, proyectos y programas destinados a combatir la inseguridad ciudadana, entre otros. ¿Es suficiente? Sí, adelante. Le puedo rogar, claro que sí, que para incluir a nuestra tanda comercial, en todo gusto, ya que estamos hablando de inclusión, pueda excluirlo ahora usted y después lo volvemos a incluir después de la pausa con la respuesta del general Salazar. Volvemos. 8:38, estamos en ampliación de noticias. Quedó pendiente la respuesta del ex ministro del Interior, el congresista Octavio Salazar, respecto a lo que ha sido también esta presentación presidencial, resumiendo sus primeros 100 días de actuación de gobierno en materia de seguridad ciudadana. Bueno, en primer término yo quiero manifestar lo siguiente, ¿no? Al fin y al cabo Gana Perú es una confluencia de fuerzas, ¿no? Y eso se nota en el accionar y en las orientaciones que existen, a veces que nos hacen pensar un doble discurso en el tema económico. Ayer el presidente, por ejemplo, ha marcado claramente el camino con relación a Conga, ¿no? Había muchas versiones, sobre todo desde el ámbito de algunos ministros, y él ha dicho sí va este proyecto, y eso nos parece bien, porque lo que el Perú necesita ahora es atraer a las inversiones. Si no, vamos a tener problemas a corto plazo. Pensemos algo que es importante, que en los próximos años el Perú va a tener inversiones en minería que superan los 50.000 millones de dólares. Entonces nosotros no podemos estar mirando este tema con ideología, como muy bien lo ha dicho el presidente, y nos parece saludable. Ahora, en el tema de la seguridad ciudadana, nos ha hablado, por ejemplo, del proyecto de la policía rural. A mí me preocupa ese tema, porque hemos visto algunos proyectos de ley que han presentado congresistas de Gana Perú, por ejemplo, dirigidos en el ámbito de fortalecer la actividad de las rondas campesinas,
darles una organización, darles una actividad, comparar en algo, porque comencé a revisar yo la legislación boliviana y nos habla, por ejemplo, nos habla claramente a nosotros la Constitución boliviana que ese es un Estado plurinacional. Nosotros somos un Estado unitario. Entonces he visto algunos proyectos que nos preocupan. Vamos a esperar que vengan los proyectos de ley del Ejecutivo para poder analizarlo. Porque lo que hay que fortalecer sí son las escuelas que, por ejemplo, se han ido construyendo y se han ido inaugurando en todas y cada una de las regiones del Perú. ¿Con qué finalidad? De que existan efectivos policiales de las mismas regiones quienes prestan servicio en esos lugares, con la que ellos puedan comprender mucho mejor al ciudadano, porque antiguamente las escuelas aquí en Lima, y iba un limeño a la sierra o a la selva, entonces tienen situaciones muy diferentes, particularidades muy diferentes en la interpretación misma de la vida y el quehacer de las personas. Con relación al asunto del 1 por 1, bueno, se ha avanzado, se tiene en 3 lugares donde se está aplicando. Estamos hablando del Callao, estamos hablando de Comas, estamos hablando de Trujillo. En 3 puntos no se ha avanzado todavía, se espera que en el próximo año se tenga que seguir avanzando. Congresista, lo interrumpo porque me viene a la memoria un tema que no quiero que se me escape, claro. Es el de la agresión que sufre la Policía Nacional dentro de las propias comisarías, en la calle, cuando hacen intervenciones. Hace poco, el último fin de semana, el viernes, conocíamos una resolución judicial que pues absolvía a una procuradora, que tenemos entendido también fue separada de su cargo, que había agarrado a patadas a la policía cuando ésta la detuvo manejando en estado de ebriedad. Fue conducida a la comisaría y estaba totalmente desquiciada, golpeó a la policía a su antojo. La jueza la ha absuelto, eso ocurrió hace 2 años, la jueza la ha absuelto porque dice que la policía femenina que puso la denuncia no estaba en esos momentos oficialmente de servicios. Felizmente el ministro del Interior parece que tiene otra visión sobre lo que pasa. ¿Qué nos puede decir usted? No, claramente, la jueza está en un error. Porque si uno revisa la ley de la Policía Nacional está de servicio las 24 horas del día. Puede actuar, entonces está en un error. Es lamentable. A la policía se le puede golpear, entran a hacer una intervención, los agarran a piedrones, le echan de todo. Lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Porque no se aplica bien la ley. Quien agrede a una autoridad, inmediatamente, ¿qué es lo que tiene que darse? Detención provisional. ¿Qué ha pasado el otro día con esos jóvenes que estaban mareados en La Molina? ¿Qué ha pasado? Y llegan los padres, lejos de fustigar la actitud de los hijos que están mareados, peleándose en las calles, se van en contra de la policía. ¿Y qué pasa con esos jóvenes? Sencillamente, comparecencia. Entonces, por favor, hay que pedir a nuestros fiscales que tienen que determinar la detención provisional, no solamente cuando ataquen a un policía, cuando atacan a un fiscal, atacan a un juez, atacan a un funcionario del Estado en el cumplimiento de su función. La cosa no camina. Al toro por las astas en el sentido de la ley, si no, la cosa no camina y vamos a seguir apreciando esos cuadros penosos que agredan a la autoridad, que falten el respeto a la autoridad, y no es al fin y al cabo la policía, es al Estado, a la ley. Claro. Entonces estamos llegando nosotros en términos muy complicados en los próximos años, si es que no tomamos medidas claras con relación a este tema. Muy bien, vamos a ir cerrando esta ronda con una breve intervención que le ruego a cada uno de ustedes. ¿Debería hablar más el presidente? Señor. Bueno, es un tema de estilos. Lo importante no es que hable, sino que habla. Y ahí, ¿no? ¿Qué habla? ¿Qué habla? Por ejemplo, en relación a lo de ayer, creo que todos coincidimos en la mayor parte de los conceptos. Si no nos queda como un elemento de satisfacción, es que no vemos una visión de Estado.
no hay un planteamiento claro, un liderazgo claro para hacer una reforma del Estado, para tener un Estado más eficiente que pueda invertir mejor los recursos que se tiene. Tenemos 17 proyectos por cerca de 5.000 millones en proinversión, de alguna mente paralizados. Un Estado promotor, hay 40.000 millones por un lado en el sector minero, hay N proyectos que requieren alianzas público-privadas, que requieren concesiones. Entonces no hay liderazgo, porque la verdadera inclusión está en generar empleo permanente, bien remunerado. Es la forma de sacar de la pobreza. No quiso comprometerse el presidente a hablar de metas, no le llama la atención eso, no, o sea, no quiso cuantificarlas, no usó estadísticas, ninguna data, indicadores, ¿no? La gente cree que hay un vacío ahí. No, sin lugar a dudas. ¿Cómo podemos evaluar? Y lo peligroso es realmente cuánto se va a bajar la pobreza el próximo año, cuántos empleos se van a generar, cuánto va a disminuir la desnutrición, cuántos va a mejorar la cobertura de agua, de electrificación. Son temas que parece que el presidente no los tiene muy claros, no los maneja con claridad. Congresista Luna Gálvez. Bueno, yo coincido en que tiene razón, me faltan los indicadores para efecto de medir todos los temas. Pero yo me voy un poco más, pienso que yo no veo hasta ahora un planeamiento estratégico global a dónde nos va a llevar. Entonces, como acaban de decir, su congresista presenta algunos proyectos planteando un modelo económico de desarrollo diferente, y yo he escuchado a Ollanta ahora, y lo he escuchado como una persona pragmática y no ideologizado, como un presidente técnico, y que es lo que nosotros quisiéramos que así sea, y se aproveche esta oportunidad. Entonces, yo espero que en los próximos meses, o esperamos nosotros lo de Solidaridad Nacional, que es ver un planeamiento estratégico que nos lleve a aprovechar esta oportunidad. Si se diera eso, entonces nosotros estaríamos totalmente de acuerdo con lo que está dando. Pero hasta ahora, lo que he escuchado y lo que hemos tratado de sacar de sus ministros no nos lleva a una cosa global. Entonces, esa es nuestra preocupación. Pero damos el beneficio de la duda en este sentido, y esperamos que pronto se plantee eso para poder saber cuánto vamos a crecer, cómo vamos a crecer, cuál va a ser la expectativa que vamos a tener cuando el precio de los minerales caiga, que es cíclico y va a caer de todas maneras, y con qué vamos a crecer, cuál va a ser el camino para crecer y mantener el 8 o 9% que necesitamos para poder pasar al primer mundo. Gracias, congresista. Congresista Octavio Salazar, por favor. Gracias, Chema. La visión estratégica de Estado es importantísimo. Si no tenemos una visión estratégica de lo que vamos a hacer de aquí en los próximos, y por el contrario, generamos las dudas por esa confluencia que existen ideologías diferentes alrededor de la agrupación. El presidente creo que ha dado un buen derrotero por dónde quiere ir el camino, pero también hay momentos en los que se sale algo del cuadro, como por ejemplo cuando se estuvo en Paraguay, ¿no? Algunas opiniones como que hacen un poco dudar el tema, pero tomemos las cosas claras en el sentido de que el día de ayer él ha marcado el camino económico por donde se quiere ir, pero lamentablemente, como bien estamos analizando acá en estos instantes, está faltando precisar bien los estándares, hacia dónde vamos a ir, cuáles son esos indicadores de gestión que tenemos que hacer para que estos programas sociales que se van a aplicar tengan el éxito que todos y cada uno de nosotros los peruanos deseamos. Y en el tema de la seguridad, indudablemente se ha avanzado en algo, pero todavía falta un trecho muy largo, y lo que necesitamos es de que tener un Estado que sea el gran regulador de las cosas. Necesitamos un Estado que esté delante de la visión que a todos los peruanos tengamos que comenzar a seguirlo, porque ese es lo que nos va a asegurar a nosotros el crecimiento económico que deseamos. Cuanto más inversiones tengamos, cuanto más atraigamos a la empresa privada, tanto nacional como extranjera, más puestos de trabajo vamos a tener estables, y poco a poco nuestros ciudadanos van a ir comenzando a mirar las cosas de una manera diferente. Pensemos en algo, Chema, que es importante. La pobreza no está en el bolsillo, ni la extrema pobreza, la tenemos aquí, y es aquí donde hay que mejorar y hay que apostar mucho por la educación. Gracias, congresistas. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias por su participación. Hemos estado analizando
con los congresistas Eguren, Juan Carlos Eguren, José Luna Gálvez y Octavio Salazar, lo he dicho ayer, por el presidente Ollanta Humala, en Palacio de Gobierno. Esto nos va a llevar, me parece, a una pausa, efectivamente, tenemos una breve pausa, tenemos mucho más en el programa, estamos llamando al congresista Javier Díaz Canseco, por supuesto, para que pueda comentar lo que ha significado su carta. Vamos a tener al doctor Iván Rodríguez Chávez, expresidente de la Asamblea Nacional de Rectores, para referirse a este tema escabrosísimo y espinosísimo de los tributos de las universidades privadas que no estarían pagando y que deberían pagar. Y algo más en esta edición de Ampliación de Noticias, con la que volvemos después de estos breves mensajes.